Ok, bienvenidos a mi video. Estoy un abogado de inmigración de los Estados Unidos. Primeramente, yo sé mi español no es perfecto, ok. Entonces, espero ustedes entenderme más o menos qué es situación. Claro, yo tengo otras personas trabajando a mi oficina que es perfectamente bilingüe, pero yo trataré, ok. Um, Hay diferentes tipos de visas que es posible venir a los Estados Unidos, pero un visa que es mejor, es perfecto para persona que quiere uh, dar dinero para inversionar, para empezar su negocio, es llamada un E-2. Okay. Now, E-2 visa es bueno porque los Estados Unidos se gusta personas que venir aquí en E-2 visa. Now, en un mano es no fácil prepararlo. Claro, necesitamos preparar alegato, evidencia, incorporación, negocio de plana y otras cosas. Pero este tipo de visa es perfecto para personas básicamente que no pueden encontrar compañía, meter petición para ellos, no quiere trabajar para otras personas y básicamente tiene dinero para dar inversionista aquí en los Estados Unidos. Now, normalmente, uh, no todos países están cualificación para venir aquí como un E-2 visa. Okay. Es solamente países que tienen acordamiento con los Estados Unidos. Entonces, en descripción de este video, yo listaré diferentes países que cualificar para E-2 visa en Sudamérica. Okay. Y también yo listaré México y Panamá, pero en Sudamérica hay cuatro o cinco diferentes países que cualificar para este tipo de visa. Now, más veces personas piensan, oh, yo necesito inversionar como $1 million o algo para venir aquí como este tipo de visa. Este no es verdad. Este es diferente tipo de visa que estoy hablando. Uh, un visa que un requisito básicamente es $1 million es EB5 visa. Este es para su residencia. Que E2 es no para su residencia. Lo más inmediatamente. Este E2 es básicamente un permiso de trabajo. Es un mucho bueno permiso de trabajo y eventualmente, si usted poner suficiente dinero en este negocio, es posible aplicar para EB5, pero originalmente es no necesario. So, en Sudamérica, por ejemplo, usted nació en Brasil, ¿ok? Este no está en cualificación para E2 visa, pero si usted nació en, por ejemplo, Argentina, ¿ok? O Chile, o este tipo de países, es posible aplicar para E2 visa, ¿ok? Entonces, en esta situación, cuando usted tiene suficiente dinero para aplicar para E2 visa, este es una situación donde es necesario, hacer correcto cosas para incorporación, para mostrar usted dueño o parte dueño de negocio. También si usted nació en Ecuador, este país tiene un acordamiento con los Estados Unidos. Entonces, la razón empecé diciendo, por ejemplo, si usted nació en Brasil y usted no cualificar, pero en Argentina usted cualificar o Ecuador, si por ejemplo, si usted casó con una persona de país que nació o tiene ciudadano en este país que es cualificando, por ejemplo, esposa nació en
Brasil, esposo nació en Ecuador. ¿Ok? Porque esposo nació en Ecuador, él cualificar para E-2 Visa y es posible para esposa recibir directivo E-2, aunque ella nació en Brasil, un país que no cualificar. Okay, so hay maneras para trabajar con sistema con esta situación. Now, normalmente para E-2 es necesario básicamente para una persona está un dueño de este negocio o 51% de este negocio. Now, hay posibilidades en diferentes situaciones para unas personas de país estar podría aplicar para E2 mismo tiempo. Es separado aplicaciones para cada persona, pero, por ejemplo, un negocio, por ejemplo, cuesta es 1 millón. ¿Ok? Es posible, por ejemplo, encontrar 5 personas de Ecuador, por ejemplo, que tiene $200, ok, $200,000 y poner inversionista en este negocio. Cada persona es dueño de 20% de negocio, pero en juntos ellos tienen responsabilidad para moviendo esta compañía en futuro para haciendo decisiones. Entonces, aunque hay más que una persona siendo inversionista, es posible para cada persona aplicar para E2, pero cada persona necesita comprobar ellos tienen algo traer a la compañía. Por ejemplo, una persona es profesional en contabilidad, otra persona es profesional en marketing, ¿ok? Otra persona es profesional en financiero. Más o menos, es no solamente teniendo dinero, es teniendo dinero y también haciendo cualificaciones para correr esta compañía, ¿ok? Now, hay otra cosa también. Es posible para persona aplicar para E2 Visa y no poner un centavo en esta compañía. Pero esta persona es necesario mostrar es un empleado de mucho importante para esta compañía trabajar. Entonces, para esta persona que no tiene dinero en poner en esta compañía, también es necesario mostrar, es no posible básicamente buscar a los Estados Unidos para empleadores y decir, es no problema encontrando persona correr esta compañía. Es necesario mostrar esta persona tiene, años, experiencia haciendo cualquier es importante para esta compañía y otra cosa específicamente de este país y esta compañía. Entonces, en esta situación es diferentes cosas para mostrar, pero en regulaciones de los Estados Unidos para E2 compañías, específicamente se dice, hay mucho diferente posiciones y cosas que es posible en E2 Visa. Es no posible listar todo diferentes opciones en las regulaciones. Entonces, si tenemos una situación cuando es diferente que normal E2, cual normal E2 otras veces 1 o 2 personas dando dinero para inversionista de esta compañía y tenemos por ejemplo, unas personas, sí es diferente, pero es posible si es mostrando correctamente que es necesario. Now, con E2 Visa, esposa puede recibir una directiva E2 y él o ella no puede trabajar en cualquier lugar en los Estados Unidos, no restricciones. También hijos que tienen más que 18 años pueden asistir a escuela gratis, no problemas. Pero claro, cuando ellos tienen más que 18 años y es en colegio, es necesario cambiar E2 a F1, pero también ellos
puede venir aquí a los Estados Unidos si ellos no tienen menos que 21 años. Próxima pregunta, muchas personas cuestión es cómo es posible recibir su residencia. Well, hay diferentes maneras, pero anteriormente yo digo una pequeña descripción. Si hay suficiente dinero, es posible aplicar para E-2 a cambiar o ajuste de su estado de EB5 si usted tiene suficiente dinero, 1 millón o, es diferente dependiente. Ok, now yo tengo muchos clientes en Sudamérica y todo el mundo actualmente. Entonces, si ustedes tienen preguntas en E-2 Visa, solamente es necesario tener una consulta conmigo, es no problema. Yo puedo dar consultas en Skype, en teléfono, en cualquier lugar en el mundo. Es necesario solamente llamar a mi oficina para hacer un tiempo para nosotros hablar, o también para usted vaya en la red y haz una cita que es nosotros es disponible. Ok, entonces yo tengo mucho más videos en diferentes aspectos en inmigración. Si usted tiene preguntas, llámeme y tenga buen día.